Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, muy buenas tardes, cordial saludo. Después de las noticias está su programa Actúe en Derecho. Esta tarde vamos a tocar un tema bastante neurálgico y es el tema de las licencias de maternidad. Sabemos que las mujeres en estado de embarazo tienen una protección especial que ha marcado el legislador. Entonces, esta tarde tenemos un invitado muy especial que nos va a explicar y nos va a ilustrar sobre todos estos temas. Pero primero vamos a mirar nuestras líneas, 310-245-8548, nuestra línea de WhatsApp, y 648-4820, para que ustedes se comuniquen y nos presenten todas esas inquietudes que tengan respecto de las mujeres embarazadas, el pago de las licencias de maternidad, el fuero especial del que gozan las mujeres y que muchas veces se pretende desconocer, pero tienen una condición especial y esta condición ha sido reconocida por el legislador. Entonces, nuestro invitado nos va a hablar muy especialmente de este tema. Damos la bienvenida al doctor Guillermo Lizarazo, especialista en Derecho del Trabajo. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Para mí es un gusto saludarlos y compartir sobre estos temas tan importantes. Un gusto tenerlo aquí esta tarde, doctor. Mientras se abren nuestras líneas, mientras nuestros televidentes empiezan a llamar, yo quiero formularle una inquietud. Es común que las mujeres embarazadas pasen sus 4 meses y regresen a laborar. Sin embargo, hay un periodo más que se debe amparar y es el tema de la lactancia. ¿Usted nos quiere explicar cómo es este tema? Sí, efectivamente, esta protección especial que se da para las mujeres que estuvieron en embarazo no solamente se circunscribe o se limita a ese periodo en el cual están embarazadas, ¿sí? Posteriormente se encuentra el periodo de la licencia de embarazo. Lo que se busca es establecer un lapso de 18 semanas, pero tampoco termina en ese momento, ¿sí? Debemos ahí nosotros también tener en cuenta que una vez termine ese periodo también se debe garantizar el periodo de la lactancia. Es decir, estamos hablando aproximadamente de 6 meses desde el momento en el cual la mujer estuvo, ¿sí?, o dio a luz, y el momento en el que finalizaría como tal esa protección especial que tuvo esta mujer en estado de embarazo. Entonces hay unas garantías adicionales y hay unos periodos de descanso que se les deben otorgar a las mujeres para que puedan compartir con sus hijos a través, como lo digo, de ese periodo de lactancia. Bueno, cuando la mujer regresa de su licencia de maternidad, esto porque lo he visto en muchas organizaciones, cumplida la licencia, que son 4 meses, dicen los empleadores, bueno, ya no tenemos obligación de seguir sosteniéndola. Esto no es así. Entonces, ¿cuántos meses más después de cumplidos los 4 meses se debe proteger a la mujer en estado de embarazo? La mujer que ya tuvo bebé, perdón. Muy bien. En efecto, aquí hay un tema muy interesante, ¿no? Y es un tema que incluso viene desde la misma Constitución Política de Colombia. Hay un amparo constitucional que se encuentra consagrado en el artículo 53. Si revisamos, el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia nos refiere cuáles son los principios mínimos, esos principios básicos que deben regular todas las relaciones de trabajo. Finalizando el artículo 53, podemos encontrar que uno de esos principios es la protección a la maternidad, la protección a la mujer en estado de embarazo. Entonces, hay una garantía constitucional y, por supuesto, hay una garantía legal de que la mujer en estado de embarazo va a ser protegida. Y aquí lo debemos conectar con un tema muy interesante,
y es la estabilidad laboral reforzada. El mismo artículo 53 de la Constitución Política de Colombia nos habla, nos preceptúa, nos establece la estabilidad laboral. Eso predica para absolutamente todos los trabajadores, la estabilidad. Pero también se crean unas estabilidades laborales que son reforzadas, que se dan para unos tipos de trabajadores que se encuentran eventualmente en un cierto grado de vulnerabilidad. Por ejemplo, una mujer en estado de embarazo, donde se busca proteger a la mujer, pero también al menor que está por nacer. En ese sentido, se establece esa protección especial, esa estabilidad laboral reforzada, ¿sí? Que lo que busca es garantizar justamente que no se vaya a desmejorar el contrato de la trabajadora, que no se vaya a terminar ese contrato, ¿sí? Y en el evento en que esto llegara a ocurrir, pues existen unas implicaciones para la empresa que omita esas garantías y esas obligaciones de protección con la mujer en estado de embarazo. Entonces, la idea es que se proteja evidentemente todo el periodo en el cual la mujer en estado de embarazo, se proteja todo el periodo de la licencia de maternidad y lleguemos nosotros hasta la lactancia, ¿sí? Entonces, una vez se finalice ese lapso, sí podríamos ya pensar en que culminó esa protección especial para la mujer. Muy interesante, doctor, muy interesante porque las personas se confunden, las personas creen que una vez pasada la licencia de maternidad, sobre todo los empleadores, ya cesó la protección y muchas veces no tienen en cuenta que hay que seguir protegiendo lo que queda del periodo de lactancia. Nuevamente recordamos a nuestros televidentes nuestras líneas, línea de WhatsApp 310-245-8548 y nuestra línea directa 648-4820. Ya tenemos un mensaje de WhatsApp que nos han enviado nuestros televidentes. Dice, soy independiente. Ya pasé papeles para la licencia de maternidad a la EPS. ¿En cuánto tiempo ellos deben consignarme lo correspondiente a la licencia de maternidad? Bueno, Doc, esta es otra problemática porque resulta que las EPS no están pagando a tiempo las licencias. Esto se hace evidente con muchas reclamaciones y ni aún con acciones de tutela. ¿Existe un periodo determinado para que las EPS paguen la licencia? Sí, en efecto es una problemática que abarca absolutamente todas las mujeres en estado de embarazo, ya sean independientes o sean dependientes. Muchas veces cuando las mujeres pues, son dependientes, las empresas asumen ese pago mientras hacen el recobro a la EPS, entonces pues no se percatan de esas demoras. No obstante, cuando la persona es independiente, que sí realiza el trámite de una manera directa, pues ahí ve un poco la dilación que existe, porque no son pagadas, pueden pasar inclusive meses, 2 meses, 3 meses, en los cuales no se ha pagado. Entonces ahí realmente la recomendación, ¿cuál es? En el evento en que no se surta ese pago de esta licencia de maternidad, el primer paso es que efectivamente se presente el derecho de petición y la acción de tutela, ¿sí? Podríamos inclusive ahorita por los lapsos tan largos que están en virtud de la pandemia para presentar derechos de petición y ya teniendo pues el soporte de que fue radicada, presentar una acción de tutela. No obstante, como bien nos comentabas, en muchas oportunidades incluso la acción de tutela tampoco es, si bien es cierto sería un mecanismo idóneo, muchas veces las EPS tampoco le prestan total atención. Entonces una recomendación es también que en el evento en que no surta el efecto esperado dentro de los términos o dentro de los, digamos que tiempos perennes que se deben establecer, yo lo que recomendaría es que se establezca una queja también ante la Superintendencia de Salud, ¿sí? Entonces, elevar una queja es realmente sencillo, se puede hacer también a través de un correo electrónico o aquí en Bucaramanga pues también tenemos una sede, así que ahorita pues no dejamos el uso de las herramientas tecnológicas y se ponga en conocimiento de la Superintendencia de Salud el que no se están efectuando el pago de estas licencias. Ocurre mucho, no solamente con la licencia de maternidad, sino en general con las diferentes incapacidades que se presentan. Muchos trabajadores, pues, digamos que reciben el dinero por parte de la empresa, pero realmente el retorno como tal de esa obligación de la EPS a manos de la empresa son muy dispendiosos y en algunos casos incluso se llegan a negar. Entonces se requiere pues, a través de la acción de tutela, de poner las respectivas quejas y demás para que se pueda obtener esos dineros.
Entonces, la idea es que los periodos fueran normales, es decir, si uno recibe el salario a fin de mes, pues para ese momento debiera tener y contar uno con esa licencia para poder efectuar esos pagos. No obstante, si no se llega ese dinero en ese momento, instaurar lo más pronto posible las acciones de tutela. Bueno, esto en el caso de las personas que son empleadas, que la empresa, como usted decía, pues les paga la licencia. Y en el caso de las personas contratistas, los contratistas independientes que pagan su propia seguridad social y pues es la EPS la encargada de pagarles la licencia, estos tiempos son aún más demorados, son aún más largos. Y de igual manera, ¿qué pueden hacer como contratistas independientes? El primer paso es igual, ¿no? La acción de tutela. Ese sería el mecanismo. Lo que pasa es que evidentemente, pese a contar con una orden judicial que les dé, por ejemplo, 48 horas para que efectúen el pago de esa licencia, en muchas oportunidades las EPS no cubren la licencia. Entonces ahí lo recomendable es acompañar esos dos elementos, ¿sí? También poner en conocimiento de la superintendencia, elevar la queja en donde conste que la EPS denominada tal no ha cumplido con su obligación del pago de dicha licencia de maternidad. La superintendencia tiene una función de vigilancia, entonces, y también tiene una capacidad sancionatoria. Entonces va a verificar si efectivamente se dio o no cumplimiento por parte de la EPS en una de sus obligaciones, que efectivamente es que en el evento en que yo sea cotizante, ¿sí?, se me debe pagar esa licencia. Y al no cumplir con esa obligación pueden llegar eventualmente incluso a sancionar a las EPS. Entonces una recomendación es no solamente pensar en la acción de tutela, que evidentemente es un mecanismo constitucional muy importante, sino también pensar en una queja ante la Superintendencia de Salud. Bueno, un cordial saludo para todos nuestros televidentes que nos sintonizan a esta hora a través de Facebook Live. Tenemos televidentes desde Pamplona, tenemos televidentes desde Pasto, reportan también desde la ciudad de Bogotá. Un cordial saludo para todos ellos. Bueno, doctor, este tema de las mujeres embarazadas es bastante difícil porque aún con el fuero de estabilidad reforzado, hay empleadores que quieren desconocer estos derechos que son de especial protección, porque así lo ha previsto el legislador y lo ha desarrollado la jurisprudencia. Hay otro tema que es reciente, es digamos nuevo, y es el tema de la licencia para los hombres. ¿Cómo es este tema, doctora? ¿Cuántos días tienen derecho los hombres cuando son padres? ¿Y se puede equiparar, digamos, a una licencia de maternidad? En este caso sería de paternidad, ¿o es un permiso especial? ¿Cómo es este tema? Efectivamente, el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo preceptúa y desarrolla las diferentes garantías, requisitos y parámetros que debe tener la licencia de maternidad. Y asimismo, a través de ese artículo 236 se ha hecho extensiva una suerte de licencia de paternidad. No son las 18 semanas que le corresponden a las mujeres, sino que son 8 días. Sí, son 8 días hábiles que el empleador debe otorgar. Recordemos que hay algunas licencias que son obligatorias, hay otras que puede uno solicitar como trabajador, pero puede que el empleador no la otorgue. En el caso de la licencia de paternidad, es una licencia obligatoria. Entonces, yo como trabajador puedo solicitarla a la empresa me va a dar a mí 8 días hábiles, que serán los primeros días después de que nazca el bebé, para que yo efectúe ese acompañamiento. Se han hecho algunos intentos, sí, hay algunas modificaciones que buscan justamente ampliar este periodo, que no sean 8 días, sino que sean más días en los que se permita que pues, la pareja pueda acompañar, ¿sí?, esos primeros días y esa ayuda evidentemente necesaria y ese apoyo mutuo que se debe dar en esa etapa tan importante del nacimiento de una persona. Entonces, de momento tenemos 8 días hábiles, que son obligatorios por parte del empleador, que se le pagará como si estuviese laborando. Y pues esto puede ser ya a voluntad de la empresa, porque en efecto existen empresas que otorgan días adicionales, pero eso ya es voluntario. Entonces, por una política de bienestar, por ejemplo, una empresa puede otorgar 10 días hábiles o 2 semanas, ¿sí? Ya eso depende un poco de la empresa. Y ahí también hay algo bastante interesante en el marco de la pareja, ¿sí?, cuando estamos hablando del compañero o del esposo.
Y es que vía jurisprudencial se ha hecho extensiva esa protección que hemos mencionado, ya no solamente a la mujer en estado de embarazo, sino que se ha hecho extensiva a su pareja. ¿Sí? Pensemos en el caso en que, por ejemplo, el hombre es quien es el sostén de la familia, es la persona que trabaja, mientras que la mujer en ese momento se encuentra en su hogar y la mujer es beneficiaria de la seguridad social del hombre. ¿Sí? Se demuestra una dependencia económica entre los dos. Entonces, jurisprudencialmente se estableció, digamos, que esa extensión de esta protección, es decir, que ya no solamente se va a cobijar a la mujer en estado de embarazo, sino que en ese caso concreto, en el que el hombre sea quien sostenga económicamente a la familia y la mujer dependa económicamente de él, y esto se pueda acreditar, se hace extensiva esa protección también al hombre, es decir, que el hombre tendría esa estabilidad laboral reforzada y no podría ser despedido de su lugar de trabajo mientras la mujer cumpla con ese periodo que mencionamos anteriormente. Esto es nuevo, doctor, esto es nuevo. ¿Esto es una figura de desarrollo jurisprudencial o hay alguna ley que se haya promulgado recientemente al respecto? Sí, no, efectivamente ha sido de creación jurisprudencial. Es una sentencia bastante nueva, si mi memoria no me traiciona, es la 005 del 2017, la que empezó a gestar estos elementos. Realmente es una sentencia bastante nueva que nos está permitiendo, como les digo, extender un poco esa protección laboral, siendo más humanos, ¿no? Siendo realmente verificando quienes más lo necesitan, porque si la mujer no se encuentra trabajando, pues realmente sería necesario trasladarle esa protección al hombre, que es quien va a sostener y quien va a permitir que realmente tanto la mujer como el menor que está por nacer cuente con unos mecanismos idóneos para que nazca. Entonces es una creación jurisprudencial. La Corte Constitucional fue la que profundizó en estos elementos y pues en la actualidad podemos acceder a ello, ¿no? Vía jurisprudencial se han hecho muchísimos avances en torno justamente a la protección de la mujer en estado de embarazo y todo el contexto que esto implica. Bueno, tenemos ya mensajes también de nuestros televidentes que nos han enviado a través de video. Vamos con el siguiente mensaje. Buenos días, mi nombre es Sergio Londoño. Yo quiero saber cuántas semanas o cuántos días aplica en la licencia para los padres. Bueno, doctor, estábamos tocando precisamente el tema, pero recordémoselo a nuestro televidente. Sí, en efecto contamos con 8 días hábiles para los hombres y son 18 semanas para las mujeres. ¿Y esta licencia quién la paga? ¿La paga el empleador? Y si es contratista independiente, ¿la paga la EPS? ¿Es el mismo trámite de la licencia de maternidad o tiene un trámite diferente? No, es realmente el mismo trámite, solamente que acá hay algo muy importante que debemos tener en cuenta, y es que la norma estableció que se debe radicar dentro de los 30 días siguientes. ¿Sí? Entonces, este es un tema muy importante. Si de pronto nosotros como independientes y demás no realizamos el trámite dentro de los 30 días siguientes, cuando lo vayamos a hacer, nos lo van a negar. ¿Sí? Entonces, esta es una de las particularidades frente a esta licencia de paternidad. ¿Sí? Tenemos que radicarla si somos independientes, ser muy juiciosos y efectuar dicho trámite dentro de los 30 días siguientes, o de lo contrario pues vamos a perder esa licencia. Bueno, este es un dato muy interesante porque muchas veces las personas, los contratistas, los cotizantes independientes no toman en cuenta esto. Creen que la protección es igualmente extensiva como lo es para la de la mujer. Entonces hay que tener en cuenta que cuando un hombre tiene licencia, un contratista independiente tiene licencia de paternidad, debe radicarla dentro de los 30 días siguientes y si no, puede perder este beneficio. Bueno, Doc, hay otra consulta que nos hacen mucho nuestros televidentes y es en el evento en que una empresa, esta ya es por parte de los empleadores, en el evento en que una empresa se vea abocada a despedir a una persona embarazada, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Claro, aquí hay dos cosas muy importantes, ¿no? Por una parte, efectivamente existe esta protección, esta estabilidad laboral reforzada, pero no hay ninguna estabilidad que sea absoluta, digamos así. ¿Sí? En el evento en que, por ejemplo, la trabajadora se encuentra en estado de embarazo, pero quizá no quiere hacer las cosas bien, o está faltando el respeto, o está constantemente incumpliendo con sus funciones, porque de pronto siente que es una protección absoluta y que bajo ninguna circunstancia la van a poder despedir,
Pues no es así, sí se puede despedir a una mujer en estado de embarazo, solo que se debe cumplir con mucho rigor, con un protocolo, digámoslo de alguna manera, un paso a paso. Entonces, si nosotros contamos con una causal objetiva, ¿sí? Si existe algún elemento para despedirlo, o si, por ejemplo, se incurre en un proceso disciplinario en el que se acredita que efectivamente se cometió una falta que conduce, por ejemplo, a la terminación del contrato, se podría pensar en dicha terminación. Solamente que se debe surtir un paso que es totalmente indispensable con el fin de que esta terminación realmente pueda ser efectiva, ¿sí? Y es que se debe solicitar la autorización al Ministerio del Trabajo. Es decir, yo cumplo con todo el procedimiento, ¿sí? La trabajadora cometió una serie de faltas disciplinarias que conducen a la terminación del contrato, yo le garantizo el debido proceso, la escucho, pero se logra verificar que efectivamente sí hubo una comisión de la falta y sí se podría terminar ese contrato laboral. Entonces, teniendo ya todos esos elementos, yo procedo a acudir al Ministerio del Trabajo y le hago la solicitud, ¿sí? Yo le elevo la solicitud para que me autoricen terminar ese contrato laboral. Con la autorización del Ministerio del Trabajo, yo puedo terminar ese contrato laboral sin que más adelante, por ejemplo, vaya a existir un reintegro donde yo tenga, por ejemplo, que pagar todos los salarios y las prestaciones sociales dejadas de percibir desde el momento en que le termine el contrato hasta el momento en que se genera el reintegro. Entonces es muy importante agotar ese procedimiento y acudir al Ministerio del Trabajo a fin de obtener esa autorización. Sin esa autorización no se debe realizar esa terminación del contrato porque se entendería como si no hubiese existido, se entendería nula. Los efectos para la empresa pueden ser muy graves porque, por ejemplo, la persona duró, 6 meses fuera de su cargo, ¿sí? Eso quiere decir que cuando se ordene ese reintegro, tendrá que pagar la empresa, entre otras cosas, ¿sí? Los salarios dejados de percibir. Si la persona ganaba $1.000.000, pues ya es $1.000.000 en salarios, más todo lo referente a prestaciones sociales y demás. Entonces deben ser muy acuciosas las empresas, realizar esa solicitud y una vez tengan la autorización, sí se puede proceder a la terminación del contrato. Bueno, Doc, y en el evento en que, por ejemplo, una mujer embarazada cometa un delito, digamos, un hurto en la empresa, ¿también debe acudirse al Ministerio del Trabajo o esta ya sería otro tipo de causal para que directamente el empleador dé por terminado el contrato de trabajo? Lo que pasa es que el proceso disciplinario que está regulado por el artículo 115 del Código Sustantivo del Trabajo y que fue desarrollado vía jurisprudencial en la sentencia C593 del 2014, es muy estricto, ¿no? Entonces, si una persona comete una falta, yo debo escucharla y yo debo darle la oportunidad de que esta persona controvierta, ¿sí? Yo no puedo, digamos, que juzgarlo y decir es que usted sí lo hizo. Entonces yo debo primero agotar un proceso en la medida de lo posible, escucharlo, verificar las pruebas que yo tenga, verificar las pruebas que tiene esta persona, darle la oportunidad de controvertirlas y una vez finalice toda esa etapa, se garantice ese debido proceso que también es un derecho constitucional del artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, pues ahí sí tomar la decisión, que la decisión puede ser efectivamente comprobamos que usted sí realizó un hurto o usted le faltó el respeto de una manera muy grave, usted agredió, usted hizo esto u otro, ¿sí? Ya lo logramos comprobar, entonces efectivamente esto da lugar a la terminación de ese contrato de trabajo. En cualquier caso, yo recomendaría que se acuda al Ministerio de Trabajo, ¿sí? El proceso disciplinario realmente es muy estricto, si revisamos el artículo 115 es un poco corto, prácticamente solamente nos dice que debemos escuchar al trabajador, que si tenemos un sindicato pues debe estar acompañado por 2 miembros del sindicato y que en el evento en que nosotros no surtamos este procedimiento pues se entenderá como si ese despido o si esa terminación del contrato nunca hubiese existido. Pero la sentencia, ¿sí? La C593, sí nos da un paso a paso mucho más estricto, ¿no? Debe haber una queja, debe haber una citación a descargos, debe dársele la oportunidad a la persona de que de manera libre exponga qué fue lo que ocurrió, debe darse un traslado de pruebas, debe darle la oportunidad al trabajador de que le muestre también las pruebas que él tenga. Es decir, es un procedimiento un poquito estricto, o muy estricto mejor, que se debería surtir y en el evento en que logremos comprobar todo eso, que la persona no logre desvirtuar y que nosotros sí hayamos demostrado que se cumplió eso, sancionar. Una vez sancionemos,
Una vez ya tengamos esa certeza de que se cometió esa falta, ahí sí proceder evidentemente con esa suspensión, con esa terminación del contrato, pero no sin antes agotar el trámite del ministerio, porque el ministerio es muy garantista, la Corte Constitucional también es muy garantista. Entonces, en el evento en que puede que la mujer haya cometido la falta disciplinaria, pero si nosotros no agotamos todos esos procedimientos, es muy factible que un juez de la República, mediante una acción de tutela, ordene el reintegro de esa trabajadora. Entonces va a ser muy costoso también para la empresa, aun cuando tenga la razón. Bueno, Doc, hay otro tema que quiero dejarle planteada la pregunta, pero la vamos a resolver después de comerciales. El tema es el siguiente. Hay empresas que exigen una prueba de embarazo. ¿Esto qué tan legal es? Y otro tema es, como trabajadora, yo estoy obligada a informarle a mi empleador de mi estado de embarazo, porque ¿qué ocurre? Puede ser que a mí me despidan hoy y yo me entere que estoy embarazada dentro de 8 días, tiempo para el cual pues ya tendré 4 semanas, 8 semanas de embarazo. Entonces yo no tuve la oportunidad. Entonces son dos preguntas, digamos, en una, son 3 prácticamente. Si es obligatorio o si está permitido que me pidan la prueba de embarazo. Y 2, si yo tengo que informarle a la empresa y en qué tiempo debo yo informarle. Esta pregunta la vamos a responder después de comerciales. Ya vamos a nuestra primera pausa comercial. Bueno, Doc, regresamos nuevamente con su programa Actúe en Derecho y quería entonces darle la palabra a nuestro invitado para que nos explique cómo es el tema primero de la prueba de embarazo. Bien, en efecto, hay que dejar claridad en que no se debe solicitar, se puede solicitar una prueba de embarazo a una mujer. ¿Sí? Yo no puedo constreñir, yo no puedo vulnerar el derecho a la intimidad, el derecho a un proyecto de vida de una mujer por el hecho de estar embarazada o no estar embarazada. Yo no puedo limitarle también ese derecho fundamental al trabajo, que también es un derecho constitucional, en el artículo 25 de la Constitución Política de Colombia. Yo no puedo limitarlo porque está embarazada o no está embarazada, o porque en su proyecto de vida de pronto, de una manera pronta, quiere estar en estado de embarazo. Entonces, frente a la primera pregunta, la respuesta es no. No se debe, no se puede solicitarle a una mujer una prueba de embarazo como requisito para obtener un trabajo. ¿Esto podría tipificarse como una discriminación? Sí, por supuesto. Justamente las diferentes, digamos que estabilidades laborales reforzadas que existen en nuestro país, lo que buscan es proteger eso, es la discriminación frente a esta población. Llámese personas con discapacidad o con enfermedad, personas que pertenecen a un sindicato, personas que están sufriendo acoso laboral y en el caso concreto de las mujeres en estado de embarazo. Entonces justamente lo que se busca es prevenir la discriminación para que no se les termine el contrato laboral. Y en este caso concreto, evidentemente, y pasaría, podemos poner el ejemplo también de una prueba de VIH. ¿Sí? Yo no le puedo pedir a un trabajador que se realice la prueba de VIH para poder contratarlo. Entonces, yo no puedo invadir ese espacio de intimidad, yo no puedo invadir esa esfera de este trabajador o de esta trabajadora solicitándole una prueba de embarazo, solicitándole otros exámenes de otros tipos que invadan ese núcleo básico y esencial e íntimo de esta persona. Entonces, no deben las empresas solicitar ni practicar pruebas de embarazo. Bueno, Doc, continuando con nuestros interrogantes, ¿debo avisarle a mi empleador que estoy en estado de embarazo? ¿Cuál es el tiempo prudencial para hacerlo? Esa es una pregunta importantísima porque realmente uno de los criterios para que surja o para que nazca la estabilidad laboral reforzada y esa protección especial para la mujer en estado de embarazo es que el empleador tenga conocimiento de ese estado de embarazo, ¿sí? Entonces existe una sentencia, la SU 075 del 2018. Esta sentencia, digamos que nos explicó de una manera muy clara
es esta relevancia y esta importancia en torno al conocimiento del empleador sobre el estado de embarazo, ¿sí? Yo no puedo endilgarle al trabajador una responsabilidad o, como mencionábamos hace un instante, manifestar que hubo discriminación por parte del empleador frente a la terminación de un contrato de trabajo si el empleador no tenía conocimiento, ¿sí? Si el empleador no sabía que la mujer estaba en estado de embarazo, pues no hay una discriminación frente a esa terminación. Si no era un hecho notorio, porque evidentemente si la mujer de pronto tenía 7 meses de embarazo, 6 meses de embarazo, todo el mundo sabía, pero pues nunca presentó un documento, es un hecho notorio y para la empresa pues digamos que era de obvio conocimiento que estaba en estado de embarazo. No necesariamente en ese caso se debería radicar un documento donde se manifieste que está en estado de embarazo. Ahora, mi recomendación para las mujeres en estado de embarazo es que lo hagan de inmediato, ¿sí? Es que lo hagan de inmediato, como les digo, en ese instante es en el momento en el que iniciaría esa protección, en el momento en el que yo le doy a conocer al empleador ese estado de embarazo, es cuando realmente iniciaría, porque si pensamos de pronto en una mujer que tenga 1 mes, 2 meses, 3 meses de gestación, va a ser muy difícil que el empleador tenga conocimiento de que está en estado de embarazo, si no hay unos cambios físicos notorios que permitan inferir o identificar que realmente se encuentra en este estado, que se encuentra en estado de embarazo. Entonces, en ese caso, debe ser inmediato, ¿sí? Si hoy tiene conocimiento de que existe, ¿sí?, de que se encuentra en estado de embarazo, un correo electrónico, ¿sí?, al Departamento de Talento Humano donde manifieste que se encuentra en dicho estado. Y eso le permite, ¿sí?, en ese momento prácticamente nace realmente y surge esa estabilidad laboral reforzada, porque la Corte fue clara, ¿sí? Yo no puedo, digamos que endilgarle esa responsabilidad prácticamente de que el empleador sea adivino y sepa que se terminó el contrato. Pensemos en un caso muy concreto, una persona que tiene un contrato a 1 año, ¿sí?, y pensemos que se le terminaba ahorita en diciembre, ¿sí?, le pasan el preaviso en su debido momento, se termina el contrato en diciembre, ¿sí?, la persona sale y 2 semanas después o 3 semanas después se entera de que tenía 2 meses o 3 meses de embarazo. Es decir, quedó en estado de embarazo cuando se encontraba laborando para la empresa y alcanzó a estar prácticamente 2 meses embarazada laborando en la empresa, ¿sí?, pero se enteró con posterioridad a la terminación del contrato laboral. Si revisamos ese caso concreto, ahí no hay una discriminación. El empleador no tenía conocimiento, es más, ni siquiera la trabajadora tenía conocimiento de que estaba en estado de embarazo. Entonces, si eventualmente se presenta una acción de tutela o se busca de pronto un reintegro, realmente no se va a obtener, ¿sí? No hubo discriminación por parte del empleador. La terminación de ese contrato no obedeció al estado de embarazo, sino una causal objetiva, ¿sí?, la terminación, el vencimiento del periodo pactado, se acabó el contrato y ahí terminó la relación laboral. Entonces es muy importante que en el mismo instante en que se tenga conocimiento de que se encuentra en estado de embarazo, sea notificado al empleador para que de alguna manera, por llamarlo así, se active o nazca esa protección especial y esa garantía, esa estabilidad laboral reforzada. Tenemos otro mensaje de uno de nuestros televidentes a través de WhatsApp. Dice, buenas tardes, si en una relación el hombre es colombiano y su pareja es venezolana, ¿también la cubre la seguridad social para la licencia? Estas preguntas son muy de actualidad porque pues sabemos que en estos momentos tenemos una alta migración de personas venezolanas. ¿Qué ocurre en este caso, doctor? Bien, lo primero que debemos saber es que cuando nosotros estamos frente al sistema de salud, existen prestaciones asistenciales y prestaciones económicas, ¿sí? Entonces pensemos en que una persona se enferma, la prestación asistencial es que efectivamente vaya a la EPS, le brinden sus servicios, y la prestación económica va a ser que le van a dar un dinero fruto de esa licencia. Esa prestación asistencial le cubre tanto a la persona que es el cotizante, es decir, el trabajador o la persona que está aportando, ¿sí?, pero también le cubre a sus beneficiarios. Entonces, si yo estoy casado o si tengo hijos, ellos no están laborando, son beneficiarios míos, a ellos les van a extender esa protección asistencial. No obstante, las prestaciones económicas, ¿sí?, ese dinero que me van a dar a mí, fruto de una licencia, fruto de una incapacidad, solamente se le otorga al cotizante, ¿sí? Es decir, la licencia de maternidad
ese pago que se le va a dar como si la persona estuviese trabajando solamente le aplica a quien sea cotizante, a quien esté pagándole ese dinero al fondo de salud, a la EPS en este caso, ¿sí? Y en el caso pues de las mujeres venezolanas, por supuesto nuestro sistema de salud pues les va a cobijar, digámoslo así, ¿sí? Aquí pues si es una urgencia, si es el parto efectivamente, pero si la mujer se encuentra laborando, ¿sí? Si es cotizante, independiente de su nacionalidad venezolana, de cualquier parte del mundo, si esta persona, si esta mujer se encuentra laborando, ¿sí? Tiene su permiso de trabajo, tiene su visa de trabajo y se encuentra laborando, pues le van a pagar su licencia. No obstante, si es beneficiaria o cualquier otra condición en la cual no se encuentra aportando, pues no le van a entregar el dinero. Bueno, Doc, saliéndonos un poquito del tema, pero no de su especialidad, usted es especialista en Derecho del Trabajo, tenemos una pregunta de una de nuestras televidentes de Facebook. Nos dice, ¿cuánto me deben pagar de cesantías por un año de trabajo? Bien, realmente las cesantías por un año de trabajo equivaldrían a un mes, a 30 días de salario. Es decir, si yo laboro en una empresa y mi salario es de 1 millón de pesos, entonces mis cesantías por ese año será 1 millón de pesos. La norma establece que las cesantías también son proporcionales. Entonces, si yo trabajé 6 meses, 2 meses, 1 mes, hay una fórmula que es determinar el salario base de la liquidación, ¿sí? Le sumamos el auxilio de transporte si la persona tiene derecho, a eso lo multiplicamos por los días trabajados y lo dividimos en 360 y ahí nos va a dar el valor proporcional. Pero si en el caso concreto la persona trabajó el año completo, quiere decir que tendrá derecho a 1 mes de salario completo. Si es 1 millón de pesos lo que percibe mensualmente, pues será 1 millón de pesos. Si es 1 millón más el auxilio de transporte, será 1.102.000 pesos aproximadamente lo que deba recibir fruto de las cesantías. Tenemos televidente en línea. Don Julio, buenas tardes. Doctora, buenas tardes. ¿En qué le podemos ayudar, don Julio? ¿En qué le podemos colaborar? Gracias, doctora. Aquí tengo una duda. Doctora, yo soy el padrastro de una niña que la tengo yo hace 8 añitos ya. La niña es especial, tiene hidrocefalia. Gracias, doctora. No escuché la pregunta. No, don Julio, si nos está oyendo, le puede bajar volumen a su televisor y nos oye solo por el teléfono. Sí, señora, ya la escucho, doctora. Ahora sí, don Julio, ¿cuál es su pregunta? Doctora, pues yo tengo una niña hace 8 años que convivo con la mamá de la niña y el papá en 8 años nunca le ha ayudado a la niña económicamente. Yo soy el padrastro de la niña tiene un problema de hidrocefalia. El tipo trabaja bien en una empresa buena, pero nunca ha llegado a la niña mensualmente una ayuda. Yo como padrastro, ¿yo puedo hacer algo por la niña o tiene que ser directamente la mamá? Es mi pregunta, doctora. Gracias y buenas tardes. Bueno, doctor, creo que esto se escapa de su esfera, pero vamos a contestarle a nuestro televidente. ¿Cómo, doctor? Ya es un tema más de familia, ¿no? Ah, sí, este es un tema de familia, sí. Usted puede solicitar a través de la mamá de la niña una conciliación en una comisaría de familia y citar a este papá. Tengamos en cuenta que se está vulnerando un derecho fundamental de esta menor. Entonces se puede solicitar una conciliación. Lo debería hacer la madre, puesto que ella es la representante legal del menor, pero usted puede acudir a la comisaría de familia, solicitar información. Si el señor trabaja, si tiene capacidad económica, está en la obligación de responder por los alimentos de esta menor. Entonces usted puede acercarse a una comisaría de familia y allá le darán las indicaciones pertinentes para saber cómo puede usted ayudar, en este caso, pues a su hijastra. Tenemos otro mensaje en video de uno de nuestros televidentes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Saraya Andrea Suárez y quisiera saber si los hombres y las mujeres tenemos los mismos derechos en licencia de maternidad. También ya habíamos respondido, doctor, pero recordémosle a nuestros televidentes.
Y en efecto, si estamos hablando de los días, como habíamos mencionado hace un instante, a las mujeres les corresponde un lapso de 18 semanas y a los hombres 8 días, pero la legislación internacional justamente lo que ha buscado es tratar de equiparar un poco, ¿no? No todos los países tienen una misma legislación en torno a las licencias de maternidad o paternidad, y lo que se busca es alargar tanto los periodos de las mujeres como de los hombres para que ambos puedan compartir mucho más tiempo en esa primera etapa que es tan importante para el bebé recién nacido. Entonces, la idea, han existido proyectos de ley en los que se busca ampliar un poco más la licencia de paternidad, y asimismo, pues aquí vemos que esto es cambiante, ¿no? Si nosotros hubiésemos estado conversando sobre este tema, no ahorita en el 2020, sino en el 2016, cambiaría un poco, porque eran menos semanas a las que tenían derecho las mujeres. Entonces, ha sido una evolución muy interesante, porque si bien es cierto el principio es el mismo, artículo 53, como les decía, la protección a la maternidad, las reglas sí han ido cambiando y cada vez se están poniendo un poco más garantistas. Entonces ya vamos en 18 semanas, se está buscando ampliar también el lapso para los hombres. Entonces no sería extraño que al cabo de poco tiempo se amplíe también la licencia de los hombres para que puedan estar mucho más tiempo con sus hijos. En otros países, por ejemplo, hay un tiempo compartido, hay países que incluso llegan a dar un año de licencia para que la mujer pueda acompañar a su bebé. Entonces cada vez más pues es más garantista, y lo que se busca es eso, ¿no? Proteger a la mujer por una parte, pero también proteger a este menor recién nacido, que es un sujeto especial de protección. Tenemos televidente en línea, doña Cecilia, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo está, doña Cecilia? ¿De qué parte de la ciudad nos llama? El barrio Mutualidad. Del barrio Mutualidad. ¿Cuál es su inquietud? Doctora, es que mi hija estaba trabajando en una empresa. Y resulta que ella tuvo una bebé, estando en la empresa, ¿no? Tuvo su licencia de maternidad, pero 4 meses y medio, y la despidieron en plena pandemia. ¿Ahí eso es legal? Vamos a trasladarle la pregunta a nuestro invitado. Doctor Guillermo, aquí hay dos situaciones, digamos, como se dice en el derecho penal, hay un agravante, y es que estábamos en plena pandemia y no se había cumplido el tiempo de lactancia. Sí, en efecto, aquí se dan dos cosas, ¿no? Algo que ocurrió mucho fue que se terminaron muchos contratos en periodo de pandemia, cosa que no debió haber ocurrido, ¿sí? La pandemia como tal no era una causal de terminación de un contrato de trabajo. Si existían otras causales aparte, evidentemente podía terminarse el contrato, pero el COVID en sí mismo, la pandemia en sí misma, no era una causal de terminación de un contrato de trabajo. Entonces ahí nos encontramos frente al artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, y es eventualmente una indemnización por un despido sin justa causa. Es decir, no existía ninguna causal ni objetiva, ni una justa causa, sí, no existía un motivo como tal para que se le terminara el contrato a esta persona. Entonces, de acuerdo a eso, se podría establecer una indemnización. Les digo, una indemnización por despido sin justa causa. Adicional a eso, si revisamos, ya en el artículo 236, que es el cual nos establece y nos preceptúa las condiciones generales de esa protección a la mujer en estado de embarazo, si nos vamos un poquito más adelante en el mismo Código Sustantivo del Trabajo, y llegamos al artículo 239, en el artículo 239 se establece una sanción que es muy específica, y es la sanción cuando se termina el contrato de una mujer que tiene esa protección especial, ¿sí?, de estar en estado de embarazo. Y esa indemnización, que es adicional, corresponde a 60 días de salario, ¿sí? Entonces, adicional a la indemnización por despido sin justa causa, hay 2 meses de salario. Vamos a una pequeña pausa comercial, doctor, y ahora continuamos con la explicación. Bueno, doctor Guillermo, qué pena haberlo interrumpido tan abruptamente. Por favor, continúe con la explicación que nos estaba dando. Bien, gracias. Básicamente, como mencionábamos ahorita, existe una indemnización muy específica para la terminación de un contrato de trabajo donde la mujer se encuentra en estado de embarazo. Artículo 239, y corresponde a 2 meses de salario. Es decir, son 60 días en el evento en que realicemos dicha terminación de contrato, adicional a las demás indemnizaciones que haya lugar, indemnización por despido sin justa causa. Entonces aquí hay dos vías realmente.
La primera es solicitar el reintegro, ¿sí? Si no ha pasado mucho tiempo, intentar a través de una acción de tutela solicitar el reintegro, demostrándole al juez de tutela que existió una discriminación, ¿sí?, por parte del empleador frente a la terminación de este contrato de trabajo. Si no prospera dicha acción de tutela, ¿sí?, no es que las cosas estén del todo perdidas. ¿Por qué? Porque podemos acudir a la jurisdicción ordinaria y solicitarle al juez laboral que se condene, por ejemplo, el pago de dichas indemnizaciones. Entonces ahí podemos observar y se puede vislumbrar esa protección tan grande que tiene la mujer en estado de embarazo, en el periodo también de la licencia de maternidad y aún en el periodo de lactancia. Tenemos otra pregunta a través de WhatsApp. Nos preguntan de una ONG. Dice, buenas tardes, una pregunta. Una ONG termina contratación en diciembre y llega una ONG nueva. ¿Puede no contratar, imagino que la ONG nueva, a una persona con 4 meses de embarazo, aún siendo reportado a la coordinadora donde se encuentra? ¿Qué le podemos decir a nuestro televidente, Doc? Bueno, realmente ahí es indispensable verificar cuál es el tipo de contrato para poder dar una respuesta un poco más concreta. ¿Cuál es el tipo de contrato que se está manejando con este trabajador o con este contratista? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la estabilidad laboral es de carácter general, llamémoslo así, lo que podemos nosotros observar es que opera de maneras un poco diferentes si el contrato es a término fijo, si el contrato es a término indefinido, si el contrato es por hora labor o incluso si estamos hablando de un contrato de prestación de servicios, ¿sí? Entonces, lo primero es verificar si el contrato es de prestación de servicios. A todas luces, la idea es garantizar la estabilidad de los trabajadores y aún de los contratistas, pero en el evento en que la persona sea un contratista, pues se matiza un poco más y puede en algunos casos ser un poco menos garantista que frente a un contrato laboral o frente a un contrato de trabajo normal. Entonces habría que establecer primero qué tipo de contrato es el cual se vincula esta ONG a las personas, a los colaboradores, a los contratistas, y dependiendo de eso, pues digamos que se daría el tratamiento a esta persona. En todo caso, siempre lo ideal es procurar el bienestar por una parte del trabajador y por otra parte del menor que está por nacer y garantizar, pues, bajo todas las circunstancias, que haya una continuidad, es decir, en el evento que esté por vencerse el contrato, procurar una renovación, ¿sí?, entre tanto no se culmine ese periodo de lactancia y demás. Tenemos otra inquietud, son muchas las inquietudes que nos están llegando. Tenemos otra inquietud específicamente sobre este tema. Nos dice, buenas tardes, la jefe me descuenta los días que tengo los controles y los exámenes. ¿Eso se puede? ¿Es legal, doctor? No, no se debe descontar. Digamos que eso obedecen a controles o a citas médicas, son permisos que son de carácter obligatorio. Entonces, lo ideal, lo que yo le recomendaría a la trabajadora es que con un tiempo prudencial notifique. ¿Sí? Entonces, en una semana tengo control, en 2 semanas tengo control, para que en la empresa se realicen, pues, todas las adecuaciones, para que no vaya de pronto a afectar a alguien en ese cargo. La empresa se puede organizar, pero en ningún caso le vayan a descontar ese tiempo. Es decir, que la empresa no se vea afectada, pero que la trabajadora pueda efectivamente acudir a sus controles sin que se le vaya a descontar absolutamente nada. Bueno, doctor, ha sido un placer contar con usted esta tarde aquí en el set de Actúe en Derecho y invitamos a nuestros televidentes que continúen con toda nuestra programación. A continuación, Tacones en la Mano.